En España hoy día hay una situación grave que no muestra signos de mejorar en el futuro próximo. La economía ha endurado 2 recesiones desde el año 2007. La definición de una recesión es cuando el Producto Interno Bruto o GDP en los Estados Unidos disminuye por 2 cuartos consecutivos. La economía de España no ha mejorado significativamente desde el año 2007 y ha tenido disminución en 13 de los últimos 21 cuartos. A causa de eso, un gran dilema ha aparecido después del otro, pero el más grande es la emigración de los españoles. En la década antes de 2008, la población de España creció 20%. Entonces, desde 2008, la población ha disminuido más del 1%. Muchos ciudadanos de España se han visto afectados por las fluctuaciones económicas de las últimas décadas. He tenido la suerte de ser amigo de un hombre que ha visto por primera mano la crisis. Víctor Vela, un estudiante español que estudia en los Estados Unidos, es de Alicante, España. Alicante es una ciudad que está en el sur de España, en el medio del lugar más afectados por la crisis. Víctor, por favor, comparta con nosotros la historia de un cambio que ha visto a causa de la crisis. El principal cambio que he visto en España a raíz de la crisis es que la gente vive un poco en estado de shock, pese a que hay mucha gente que no ha perdido el puesto de trabajo, que gana el mismo dinero, prácticamente tiene el mismo sueldo que tenía anteriormente. Como consecuencia de todas las noticias negativas que se encuentran en todos los medios, tanto pues prensa, televisión, radio y demás, pues está la sociedad como un poco asustada, digamos, y pues esta gente que a lo mejor sí que dispone de dinero para gastarse como anteriormente, pues puede que haya reducido un poco los gastos por miedo a qué puede pasar a medio plazo. Por eso gente que antes se pudiese permitir ciertos caprichos o ciertos gastos, actualmente han podido reducir esos gastos por un poco de incertidumbre por el futuro. La emigración desde España es un problema muy complejo porque no hay soluciones buenas y sencillas. A un punto durante la crisis mundial, el desempleo aumentó a más del 35% de la población y esta falta de trabajos les hace a muchas personas pensar en mudarse. Hoy día este porcentaje es más del 25%. El número de emigrantes desde el país está aumentando más rápido que el número de inmigrantes al país. Muchos españoles se mudan a otros países en busca de seguridad financiera, como Francia, Alemania, Argentina, los Estados Unidos, Perú y más. Un político peruano que se llama Carlos Herrera Descalzi habla sobre la inmigración española que Perú ha visto. Es por la razón económica, falta de trabajo allá y necesidades de profesionales acá, sin la barrera de por medio que es de un lado la barrera administrativa, la barrera formal, los permisos para poder trabajar, porque no existen en este caso, y por otro lado sin la barrera del idioma y de las costumbres. Entonces no es tan difícil encontrar trabajo en un país cuando uno habla el mismo idioma. La población en España no tiene el aumento que el país necesita para desarrollar su economía. Hemos investigado unas industrias que han sido efectuadas por la crisis económica. Una industria que se ha enfrentado a un impacto significativo debido a la crisis económica es la industria de la construcción. Entre 2000 y 2007, España añadió 1.200.000 de puestos de trabajo en la construcción, pero la industria de construcción ha llegado a un punto de muerte. Un profesor de economía de España que se llama Oliver dijo: el caso español es una lección. Si la economía de un país se basa en mano de obra poco calificada como construcción,
y hay una crisis, el golpe puede ser traumático. Construcción ha llegado a un punto de muerte a causa de la disminución de nuevas casas. Como resultado de la crisis mundial, la vida diaria ha cambiado mucho en general para la gente española. No se están disfrutando el mismo modo de vida que anteriormente. Con la pérdida de orgullo en su país viene menos nacionalismo y el deseo para irse. Si España va a recuperarse, el país necesita atacar su problema principal, el redesarrollo de la economía.